Coincides. 342 videoclips y conferencias. Cada miércoles, una oportunidad para la reflexión y el pensamiento crítico. Siempre en tu canal, Coincides. Síguenos en nuestras redes sociales. Ahora, nuestra relación comercial, a pesar de que sí es mayor con Rusia, la verdad es que es una relación económica marginal. Nada se va a comparar con el intercambio comercial que tenemos con nuestro principal socio, que es Estados Unidos. Y Estados Unidos ha cerrado su economía a los rusos, a la Rusia de Putin. Esto no fue una ocurrencia nuestra de a ver qué tal se vive ahorita en Ucrania. No, hay una invitación del Parlamento ucraniano a legisladores mexicanos que habíamos tenido una intensa actividad en la condena de la invasión. El presidente no ha dejado de coquetear con Rusia, con Putin, y en ningún momento ha sido tan contundente como debería de ser ante una barbarie como la que estamos viviendo. La mayor parte de nuestros acompañantes en ese tren eran mujeres y niños que estaban ya retornando a Ucrania. Me decían las señoras con las que platicaba en el tren, pues es que ahí están nuestros maridos, ahí están mis padres que son grandes y que no pudimos sacar con nosotros, ahí yo tenía o tengo un pequeño negocio y pues necesito ver qué va a pasar con él, ahí tengo mi vida. Y estaban regresando. Esta no es una lucha local o regional. ¿Por qué desde México les debe de importar? Porque esta es una guerra del autoritarismo contra la libertad. En Ucrania los estamos defendiendo también a ustedes, porque hoy es Putin, pero mañana puede ser otro. Hay que cuidar la libertad y eso no nos exenta, estemos donde estemos. Este miércoles 24 de agosto se conmemora el Día de la Independencia en Ucrania y se cumplen también 6 meses desde el inicio de la invasión rusa. Diversos medios de comunicación reportan que continúan los ataques a distintos puntos clave del país, como Nikopol, cerca de la planta nuclear de Zaporizhia, y la región de Odesa, estratégica por los puertos que son utilizados para el acuerdo de exportaciones agrícolas negociadas por la ONU. En días pasados, la tensión entre ambos países se incrementó por el asesinato de Daria Dugina, hija del líder ruso Alexander Dugin. Hoy, la sesión de Coincides está dedicada a conocer el relato de quien estuvo en la zona. Conoceremos en los próximos minutos la realidad de Europa del Este a través de su testimonio. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto, de nuevo, volver a vernos en esta serie de conferencias y programas que cada semana tenemos para ustedes. En esta ocasión nos da muchísimo gusto recibir a un querido amigo de tiempo atrás, ahora con una responsabilidad enorme en el Congreso de la Unión, don Salomón Chertorivsky, diputado federal, exsecretario de Salud. Muchas gracias, César. No, hombre, por favor, Salo, un gusto tenerte aquí. De veras agradecemos mucho tu tiempo, que hayas hecho un espacio en esta agenda apretada que están desarrollando los diputados y sobre todo en momentos tan complejos como los que vive México. Vamos a platicar el día de hoy del viaje que recientemente Salomón Chertorivsky y algunos otros legisladores federales de Movimiento Ciudadano y del PAN llevaron a cabo en Ucrania. Ucrania no se olvida. Es como hemos intitulado esta conferencia, porque el tiempo pasa, cada quien vuelve a la normalidad, está inmerso en sus actividades cotidianas, y desafortunadamente un conflicto de la magnitud del que se está llevando en aquella zona del mundo se nos empieza a olvidar. Por eso creo que fue
fundamental y muy atinado el viaje que realizó el diputado Chertorivsky a Ucrania y otros colegas del Congreso para después transmitir a México lo que vieron, lo que sintieron, lo que percibieron en un país que está devastándose, en una zona de conflicto que muchos de los que estamos desde acá del otro lado del mundo no entendemos por qué está sucediendo. Hoy, Salomón nos explicará de viva voz lo que sintió y lo que le transmitieron sus colegas también legisladores de Ucrania en estos momentos tan angustiosos que están viviendo en ese país. Así es que a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy además, en esta entrevista tenemos a Cecilia Díaz Romo, conocida de todos ustedes, miembro de Coincides, luchadora social, empresaria y activista, que siempre está poniendo en la mesa grandes aportaciones, sobre todo en materia social, para beneficio de esta comunidad. Y Denise Álvarez, también querida y conocida de todos nosotros, empresaria del ramo alimenticio, que siempre está pensando en cómo sacar nuevos productos y darnos más opciones para el desayuno y otras colaciones que durante el día nos debemos tomar. Así es que, Denise, muchísimas gracias. Ceci, también, gracias por su tiempo. Don Salomón, un gusto tenerte. Todo el micrófono es tuyo. Estamos muy atentos de conocer tus experiencias en Ucrania. Ucrania no se olvida. Muchísimas gracias, César. De verdad es un gustazo estar contigo. Nuevamente, a invitación de Coincides, la gran labor que están realizando en Jalisco al tener un espacio constante de diálogo, de discusión, de contraste, de propuesta. Creo que nos urge, lo necesitamos y por eso lo que tú haces, lo que tú has encabezado, César, se aplaude y siempre un gusto, la verdad. Recordábamos que la última vez que estuve con ustedes fue para platicar de la pandemia y la gestión de la pandemia. Ahí seguimos con ello, pero bueno, entramos a otro tema. Saludo también con mucho gusto a Cecilia Díaz Romo y a Denise Álvarez, con quienes estaremos ya dialogando después de la presentación. Debo de agradecer doble, César, el que Coincides me haya solicitado platicar del tema de la invasión de Rusia a Ucrania, porque en efecto han pasado 6 meses desde que en febrero Rusia decidió unilateralmente y sin ningún motivo invadir a un país soberano, independiente, rompiendo todo el marco legislativo internacional, rompiendo la gobernanza internacional que muy probablemente desde la caída del muro de Berlín en el 89 nos habíamos programado, porque incluso algunas otras intervenciones que pudiéramos hablar, criticar, Afganistán, Irak, que además se basó esa intervención en una mentira, las podríamos criticar. Hay una gran diferencia entre ellas y esta. Esas todas fueron decididas dentro de los marcos de gobernanza y legislación internacional en la cual nos habíamos puesto como humanidad. Insisto, podemos criticar, podemos hablar y opinar de esos mecanismos, pero son los parámetros sobre los cuales habíamos tratado de tener cierta gobernabilidad. Y Putin, con la invasión a Ucrania, rompe con ese marco legislativo internacional que nos habíamos trazado y que había permitido una relativa paz no exenta de conflictos en algunos espacios del mundo, marcadamente África, Oriente Medio, pero
que habíamos logrado una paz de años, que después de la Segunda Guerra Mundial, pues no habíamos estado al borde, sino en pequeños momentos, ¿no? La crisis de los misiles, etcétera. Entonces, por eso yo creo que a pesar de que han pasado 6 meses, en México y en el mundo no podríamos ignorar lo que ahí pasa. Si eso no fuera suficiente, lo que está viviendo el pueblo ucraniano es una crisis humanitaria y es una vejación que merece ser contada, transmitida y que merece nuestra solidaridad. Entonces, si tú me lo permites, si ustedes me lo permiten, yo quisiera hacerles una brevísima presentación. Voy a empezar con esta imagen. En nuestro viaje a Polonia y a Ucrania, hice escala en Ámsterdam, Holanda. Y una cosa sorprendente, en cualquier ciudad europea a donde tú vas, son las muestras de solidaridad profunda con Ucrania. En todos los países, sobre todo en los países occidentales, democráticos, la solidaridad y el sentimiento con Ucrania es expresado de múltiples maneras. Aquí ustedes pueden ver con claridad por la bicicleta holandesa y muchas otras muestras de solidaridad en todo espacio. Hicimos un viaje a Ucrania. En efecto, 4 diputadas y diputados. Déjenme empezar con Julieta Mejía, diputada de Movimiento Ciudadano por Nayarit. Y empiezo con ella porque es la primera mujer latinoamericana que viaja a Ucrania a expresar su solidaridad. No es menor, porque pues a veces se olvida, pero es ir a un país en guerra activa. Después estuvo también Jorge Álvarez Maínez, diputado en Movimiento Ciudadano, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, y estuvo el diputado de Colima por Acción Nacional, Riult Rivera, que en su calidad de presidente del Grupo de Amistad México-Ucrania. Fuimos los 4 que viajamos. Yo sé que no es necesario, pero como además fue una de las mayores críticas que recibimos, y ahorita platicaré un poco de eso probablemente, pero los 4 pagamos por nuestro propio viaje. No hubo un peso público involucrado en esta visita, insisto, es algo que ni se debería de mencionar, pero pues en nuestra falta de transparencia, de claridad y en los abusos que ha habido en nuestro país, creo que esta es una cosa que pues hay que dejarla por lo menos ahí establecida. Primero yo sí quisiera platicarles a las amigas y amigos de Coincides, pues, ¿por qué fuimos? Porque es la primera pregunta que se nos hace de manera... ¿Y para qué a Ucrania? ¿Qué tienen que hacer mexicanos en Ucrania? ¿Por qué tienen que poner en riesgo pues su integridad física yendo a un país en guerra? Ni en la Cancillería mexicana nos quiso ayudar para la realización del viaje. Y yo les quiero decir, fuimos primero porque recibimos una invitación del Parlamento ucraniano, es decir, esto no fue una ocurrencia nuestra de a ver qué tal se vive ahorita en Ucrania, no. Hay una invitación del Parlamento ucraniano a legisladores mexicanos que habíamos tenido una intensa actividad en la condena de la invasión, que habíamos invitado a la embajadora ucraniana a hablar al Parlamento, al Congreso mexicano, a pesar de que otros grupos parlamentarios no querían.
porque hemos hecho manifestaciones en México de solidaridad relevante y por ello recibimos explícitamente, quiero insistirlo, una invitación formal del Parlamento ucraniano para una visita de diplomacia parlamentaria. Segundo, para expresar nuestra solidaridad ante un problema del mundo. Y esto, aquí yo quisiera destacar que aquello que parece lejano, por los motivos que daba en la introducción que hacía, por el rompimiento con el marco legislativo y de gobernanza internacional, porque es un país soberano que ante una potencia nuclear con un tirano al frente es invadido sin más, sin ningún sustento para ello y por tanto, porque hay ciudades destruidas, personas desplazadas, miles de muertos, entre ellos menores de edad, nos parecía que la expresión de nuestra solidaridad ante este problema mundial era fundamental. Y déjenme decirlo, máxime, no es la razón principal, pero máxime, ante la ambigüedad que ha tenido el gobierno mexicano, en particular el presidente de la República, ante este asunto. El presidente no ha dejado de coquetear con Rusia, con Putin, y en ningún momento ha sido tan contundente como debería de ser ante una barbarie como la que estamos viviendo. México ha tomado una posición adecuada en casi todo momento en Naciones Unidas como integrante no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ha estado bien, pero a secas. Hemos sido tibios. Y sobre todo, quiero insistir, el presidente, y lo que el presidente dice, cómo permea ante los partidos de la mayoría, han sido pues muy vergonzantes, incluso en el Congreso, mientras el conflicto se está generando, se está dando, hubo un grupo de diputadas y diputados, particularmente del Partido del Trabajo, que convocaron a la conformación del grupo de amistad con Rusia. Es decir, la solidaridad de México ha sido ambigua en la expresión de sus más altos funcionarios y por eso nos parecía además tan importante. Y tercero, pues para traer a México información de primera mano como tú, César, y coincides, me dan oportunidad de hacerlo para explicar la situación que allá se vive de forma pedagógica para que sepamos, porque debo de adicionar algo. El régimen de Putin ha sido muy exitoso en las fake news, en contar una historia paralela llena de mentiras y ha sido particularmente en Latinoamérica muy exitoso en expandir sus falsedades y por eso nos resulta muy relevante seguir hablando de Ucrania y de lo que ahí pasa. Empezamos el viaje en Polonia y a pesar de que la invitación de hoy es para hablar de Ucrania, a mí me parecía fundamental platicarles un poquito de lo que vivimos en Polonia. ¿Por qué fuimos a Polonia? Porque lo que está sucediendo en materia de acogida de refugiados es realmente un ejemplo que debemos de aquilatar. Lo debemos, tú me decías al principio en tu introducción, César, qué aprendizajes tenemos para México, qué es aplicable. Bueno, lo que Polonia ha hecho en materia de acogida de refugiados, lo tendríamos que estar valorando para lo que hoy estamos haciendo nosotros en nuestra frontera sur con los centroamericanos, con los caribeños, con lo que estamos haciendo en la frontera norte, sobre todo con el regreso de México-americanos, de mexicanos que están intentando cruzar la frontera en el norte. México es un país receptor, expulsor, de retorno, de refugio, y la tradición mexicana en todos estos temas
que ha sido a lo largo de su historia una tradición, digámoslo así, de profunda solidaridad, y ahí las grandes migraciones chilenas, argentinas, uruguayas, españolas, libanesas, judías, etcétera, y la riqueza que eso ha traído a nuestro país, pues en los últimos años, pues la verdad nos hemos quedado vergonzosamente atrás, y particularmente lo que estamos haciendo con Centroamérica merece, creo yo, una discusión, y por ello hablar de Polonia es tan importante. En Polonia estuvimos con los más altos funcionarios del gobierno, estuvimos con el jefe de la oficina de la presidencia, con la gente del Ministerio de Exteriores, con la gente del Ministerio de Interiores, estuvimos con las dirigencias de la Cámara de Diputados y con la dirigencia de la Cámara de Senadores. Tuvimos diálogos muy intensos para entender desde la posición del vecino, que es Polonia, cómo se sienten, qué opinan y lo que han hecho. Quiero subrayarlo en materia de acogida de refugiados. Y aquí es importantísimo porque fíjense los números, vaya, cruzaron la frontera 4,5 millones de ucranianos a Polonia. De ellos, ya más de 3 millones ya se integraron a la sociedad polaca, y déjenme decirles, más del 90% de estos migrantes integrados son mujeres, niñas y niños. Y hay que destacarlo porque cuando digo integrados es que Polonia cambió su ley para que los migrantes refugiados pudieran trabajar, para que pudieran recibir el carnet de identidad que les da derecho a acceder a la salud y a la educación, y ya son más de 1,5 millones de ucranianos que están viviendo bajo todos los derechos en Polonia. Se dice fácil, pero ustedes imaginen en las grandes ciudades polacas tener 25% más de alumnos en las escuelas primarias y alumnos que llegaron recién. Es una gran labor la que ha hecho Polonia en este sentido. Ya platicaba, insisto, de las reformas. Un tema más que quiero destacar es que si bien al principio hubo algunos centros para los refugiados, estos que ustedes imaginarán, el estadio, los grandes galerones, muy rápido la acogida se dio en las propias casas de los polacos. Es decir, aquí hay un trabajo gubernamental, pero también hay una profundísima solidaridad expresada directamente y sin intervención de los gobiernos por parte del pueblo polaco. ¿Por qué hace esto Polonia? A ver, yo no me voy a meter a muchas hipótesis, pero simplemente me atrevo, por lo que escuché, por lo que aprendí, a comentarles algunas. Hay una gran identidad cultural ya histórica, ¿no? Lituania, Polonia, Ucrania fueron el Gran Rus, mucho tiempo fueron territorios en donde las fronteras se perdían. Los idiomas son muy entendibles. Quien habla polaco entiende ucraniano algo, quien habla ucraniano entiende polaco, entonces ahí hay barreras más fáciles de transitar. Segundo, porque pongo mis barbas a remojar, ¿no? Hoy es Ucrania, pero después puedo ser yo. Y ellos conocen y vivieron bajo el dominio soviético y saben más que nadie de lo que es capaz Putin. Polonia llevaba ya años hablando del riesgo que representaba para Occidente el régimen de Putin, y creo que todo ello ha hecho que haya, por supuesto, miedo, por supuesto, preocupación, pero además una profundísima solidaridad que creo que hay que destacar y hay que comentar con respecto a Polonia. Bueno, Ucrania, déjenme decirles que primero pues nos fuimos al tren. El tren es muy interesante porque pues vas a la frontera de Polonia y vas hacia Kiev, que es la capital de Ucrania. Fue un viaje de más de 16 horas en el tren.
no porque la distancia sea tan amplia, sino porque el tren tiene que ir a muy baja velocidad porque le van avisando de posibles misiles o bombas. Debes de ir con las luces apagadas y viajar solo de noche para no ser detectado, y pues te echas 16 horas después de cruzar la frontera, pues ya en un país en guerra activa. Una cosa que quisiera destacar de esta experiencia en el tren y cómo nos la llevamos es que la mayor parte de nuestros acompañantes en ese tren eran mujeres y niños que estaban ya retornando a Ucrania. Este es un tema, creo yo, muy relevante porque en ese momento habían pasado 5 meses de la invasión. Como me decían las señoras con las que platicaba en el tren, pues es que ahí están nuestros maridos, ahí están mis padres que son grandes y que no pudimos sacar con nosotros. Ahí yo tenía o tengo un pequeño negocio y pues necesito ver qué va a pasar con él. Ahí tengo mi vida. Y estaban regresando. Este es un tema bien interesante, a pesar de tener las puertas abiertas de Polonia, de Rumania y de la Unión Europea para poderse establecer con seguridad. Deciden regresar porque ahí está su tierra. Es una cosa bien interesante que se los dejo ahí en el diálogo. Pues empiezas a recorrer cuando llegamos a Kiev, a partir de ahí, a muchas ciudades destrozadas, derruidas, completamente bombardeadas, y lo más triste es que ves bombardeadas unidades habitacionales, deportivos, centros culturales. Yo escribía en las crónicas que hice a lo largo de este viaje que cuando me había sentido así era cuando caminaba las calles de la Ciudad de México en el 2017 después del temblor. Nada más que en el temblor había sido un desastre natural y aquí habían sido bombas y misiles y la mano del hombre. Además de visitar las ciudades destruidas, de platicar con la población, visitamos también a las autoridades del gobierno ucraniano, estuvimos con algunos alcaldes, algunas visitas muy significativas, por ejemplo, el alcalde de Irpin, una ciudad completamente destruida cerca de Kiev. Estuvimos con el alcalde de Kiev, que en sí mismo es una figura que se ha vuelto uno de los grandes liderazgos junto con Zelensky. No pudimos estar con él porque no estaba en ese momento en la zona, pero estuvimos con el presidente del Congreso de Ucrania, con muchas diputadas y diputados. Es decir, escuchamos de primera mano lo que está pasando, lo que es la guerra, y pues realmente fue muy, muy significativo ello. Dentro de las visitas que hicimos, y yo quería, se me fueron aquí algunas fotos, ya no sé dónde quedaron, les quería poner algunas fotos de cómo se veía la ciudad. Probablemente vienen posteriormente. Yo decirles que me llevo, y esta es una pregunta que me han hecho reiteradamente, ¿no? Y bueno, ¿qué aprendiste? ¿Qué te llevas? Lo primero, una cosa muy triste, la maldad de seres humanos, del régimen de Putin, de él. ¿Por qué mandar misiles a destruir viviendas? ¿Por qué destruir hospitales? ¿Por qué destruir escuelas? ¿Dónde está la lógica militar? ¿Dónde está la lógica de conquista, de matar gente y de destruirlas? Nos contaban los pobladores que al paso del ejército ruso venía violaciones masivas a mujeres en las ciudades que ocupaban. Esto como muestra del miedo que querían impactar, una cosa, insisto, de maldad. Y esa es una cosa muy fuerte porque a veces uno piensa que está estripada del mundo, que se da así en algunas regiones de nuestro país con los grupos criminales, con el narcotráfico, pero cuando la ves como política de un estado en contra de otro,
te recuerda muchas de las atrocidades que hemos vivido a lo largo de la historia de la humanidad y tiempos que yo pensaba que habíamos dejado ya, que habían estado lejos. No que iba a haber, que íbamos a dejar de tener malos en el mundo, pero uno no pensaba que iba a tener un país con un gobierno actuando como malos, ¿no? Con la maldad absoluta. Segundo, me llevo la fuerza, la unidad, el coraje de los ucranianos. ¿Cómo decirles? Miren, déjenme transmitir tal vez dos anécdotas que me contaron diferentes autoridades. La primera era el alcalde de Kiev. El alcalde de Kiev, déjenme además decirles, tal vez algunos de los que me están hoy escuchando se acuerdan de él. Él se llama Klitschko. Él fue campeón mundial de peso completo de boxeo. En sí mismo es impactante él, digo, mide 2'10", es realmente un tanque, ¿no? Unas manos tremendas, un cuello, es un luchador. Y él te narra cosas muy interesantes, ¿no? Él nos dice, a ver, vamos a ganar, no tengan duda. Y vamos a ganar porque esto no se gana con tamaño o con fuerza. Imagínense, te lo dice el ex luchador imponente. No se gana con fuerza ni tamaño. Esto se gana por convicción y por fuerza interior. Y me ponía ejemplos, me contaba muy particular, un señor de unos 75 años lo para en una de sus visitas a ciudades destruidas alrededor de Kiev y le dice, alcalde, ¿ve ese hoyo en ese edificio? Pues ese era mi departamento. Y le dice el alcalde, señor, lo podemos llevar al norte para que esté seguro, ahí se le va a dar un lugar de acogida. Posteriormente, cuando esto termine, ya veremos cómo podemos reconstruir su vivienda. Y le dice, señor alcalde, ¿me quiere usted realmente hacer un favor? Sí, dígame, deme un arma, porque yo me quedo aquí a defender a mi tierra, a defender a mi familia. Y como esta muestra de solidaridad, la vimos repetida innumerables veces. Nos mostraban las fotos en febrero, en la nieve, en el frío, cuando invitaron a todos los hombres de menos de 60 años a unirse a las fuerzas de resistencia. Fue una invitación a recibir algo de adiestramiento y a recibir un arma, insisto, muy al principio, y las autoridades no sabían cuánta gente iba a llegar, ¿no? Las mujeres, los niños estaban en las fronteras tratando de escapar. Nos enseñan las fotografías, eran colas y colas kilométricas de hombres tratando de recibir adiestramiento y un arma, y decían, porque el ejército ruso le pagan. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es cuidar a nuestras niñas y a nuestros niños. Así se sienten los ucranianos. Déjenme decirles que yo pensaba en nuestro himno nacional, ¿no? En este tema de un soldado en cada hijo nos dio. Y yo no sé cómo actuaríamos, la verdad, las mexicanas, los mexicanos, lo dejo ahí como pregunta, pero sé que a los ucranianos sí tienen un soldado en cada hijo y lo están demostrando. El último tema que me llevo es realmente un asunto de el intento de regresar a la normalidad o a cierta normalidad. Ya les contaba del tren y de las mujeres que regresaban a sus casas, a pesar de que estaban en guerra activa, a pesar de que donde estuvimos cada 2 horas sonaba la alarma de misiles y teníamos que bajar a los búnkers, a pesar de que había toque de queda a las 11 de la noche, tú en ciudades como Kiev veías ya los comercios abiertos, veías el tráfico en las calles, veías a las mujeres con sus hijos en los parques, a los jóvenes fumando y tomando en alguna esquina, un intento por trazar cierta cosa normal en medio
de la guerra. Esto me impactó mucho porque uno creería que pues al ver las estructuras metálicas para evitar el paso de los tanques en las calles, al ver los sacos de arena en todas las ventanas de todas las ciudades, como si fueran trincheras listas para defenderse, pues que esto de tratar de estar en un restaurante y tomar un trago, pues no debería ser parte del cotidiano, pero me sorprende mucho la capacidad que tenemos los seres humanos para encontrar cierto grado de normalidad en lo que no es normal. Y si eso sucede en Ucrania, pues imaginemos qué sucede en el resto del mundo, pues nos empezamos a sentir que lo que a kilómetros de nosotros está pasando es completamente normal. Termino con esto que me lo dijeron reiteradamente. Esta no es una lucha local o regional. ¿Por qué desde México les debe de importar? Porque esta es una guerra del autoritarismo contra la libertad. En Ucrania los estamos defendiendo también a ustedes, porque hoy es Putin, pero mañana puede ser otro. Hay que cuidar la libertad y eso no nos exenta, estemos donde estemos. Y donde haya una mujer, un hombre, un niño, una niña sufriendo, es algo que como humanidad, si nos tomamos en serio que el planeta es nuestro hogar, es algo que nos debe de ocupar. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes para poder responder a sus preguntas. Al contrario, querido Salomón, qué buena forma de terminar tu presentación con esta frase, pero sobre todo con el mensaje. No hay nada más valioso para un ser humano que su libertad. Y es algo que en México hemos estado buscando toda la vida. Y precisamente hoy tenemos una luchadora social, Cecilia Díaz Romo, que permanentemente está buscando a su manera el que el ciudadano tenga más libertad en lo que hace y sobre todo haya una gran transparencia en la convivencia de una comunidad. Así es que yo quisiera, si me permites, Salo, pasarle el micrófono a Cecilia Díaz Romo para que empiece ella también a formular preguntas a la muy rica información que nos acabas de proporcionar. Después de Ceci, le pasaría el micrófono a Denise Álvarez, también con el mismo concepto. Ceci, por favor, tu comentario. Sí. Bueno, pues mucho gusto de estar en esta entrevista, gracias a la invitación y con mucho interés de oír tus conceptos, Salomón, acerca de pues algunos puntos que nos interesan como mexicanos y mexicanas. Yo soy una convencida de que los países solo avanzan con la participación comprometida de su ciudadanía. Entonces mis preguntas van a estar directamente relacionadas con este ingrediente social, la participación ciudadana. ¿Tú crees o viste si en Ucrania hay una red o existen redes ciudadanas informadas, capacitadas, bien organizadas para estar respondiendo a esta crisis tan inhumana en la que se han visto envueltos? ¿Percibiste algo concreto al respecto? Salo, si nos haces favor, te da respuesta. Claro. Luego no, muchas gracias, Cecilia. Es excelente la pregunta y déjame decirlo de manera muy clara, lo viví muy intensamente en ambos países. En Polonia, en la recepción y la acogida a refugiados, las redes ciudadanas que se conformaron para, desde el cruce de la frontera, poder dar la información adecuada a las personas, para formar y dar información sobre los hogares que se estaban voluntarizando para poder tener y recibir familias. Todo lo que se hizo en materia de acompañamiento en Polonia fue en gran medida a través de la ciudadanía. Y déjenme decir algo también muy curioso de Polonia. Fíjense que tienen un gobierno bastante feo en estos momentos, feo, tan feíto, que
que la Unión Europea les estaba dejando de enviar recursos a los que tienen derecho por algunas políticas que estaba llevando a cabo este gobierno del corte populista de derecha en el caso de Polonia. Bueno, cierro ese paréntesis porque a pesar de ello, por un tema sobre todo empujado desde la sociedad y desde los ciudadanos, la unidad en Polonia y la claridad de que en este tema no hay fracturas y en este tema estamos todos juntos es sorprendente, y eso se dio desde la sociedad. En el caso Cecilia ucraniano, es un tema más de otra índole y tiene que ver con la participación ciudadana y las redes a la batalla. Esto es una cosa interesante porque desde el 2014 Ucrania inició la construcción de un ejército voluntario relativamente sólido y tecnológicamente muy avanzado, a partir del 14 que fue la invasión a Crimea, que algunos de ustedes podrán recordar. Pero en esta ocasión el llamamiento fue a los ciudadanos a que se incorporaran como parte de las fuerzas civiles ciudadanas en defensa de sus ciudades. Entonces, no solo existen estas redes, sino ha sido la combinación entre un ejército profesional, serio, bien planteado, mucha ayuda internacional al ejército, pues, pero sobre todo los cientos de miles de ciudadanos que formaron redes militares alrededor del ejército tradicional. Entonces, mi respuesta, Cecilia, en concreto es sí, lo vi de manera profunda en ambos países. Muchísimas gracias, Salo. Fíjate qué importante es la participación de la ciudadanía. Aún en un país en un grave conflicto bélico, ahí está la sociedad civil organizada haciendo notar su impacto, su presencia, su mano. Así es que esto creo que vale muchísimo la pena subrayarlo para esta conferencia y que quienes lo observan en nuestras redes sociales lo conozcan y sepan de lo relevante que es la participación cívica y ciudadana. Nos vamos con Denise. Denise, nos da mucho gusto tenerte aquí y quisiéramos escuchar tu pregunta y comentario para Salomón. Gracias, César. Muchas gracias por invitarme. Un gusto, Salomón. Yo quisiera enfocarme un poquito más sobre el cómo nos está afectando comercialmente y cómo podemos apoyar a Ucrania, entendiendo, más o menos teniendo cifras del 2020, que nuestro comercio de mercancías entre Ucrania y México ascendió a unos 290 millones de dólares, ¿no? Pero con Rusia, pues es de 1.200, me parece, unos 1.291, ¿no? Entonces, sé que Rusia es un socio mucho más fuerte, ¿no? Para nosotros, México. Y mi pregunta es más que nada, ¿cómo puede México ayudar a Ucrania sin lastimar la relación comercial que tenemos con Rusia? Muchas gracias, Denise. Es una muy buena pregunta y yo agregaría, en efecto, aquí hay el impacto de muchas cosas de lo que allá está pasando ya lo vivimos. Lo estamos viendo en la inflación. No solo es el COVID y el rompimiento de cadenas de abasto, la producción que se encareció por la escasez en algunos momentos, por la falta de gente trabajando en muchos sitios de producción, pero pues ahora con este cierre de fronteras por la invasión, por la guerra, hay dos commodities, digámoslo así, que impactan al mundo por su valía, por su cuantía
Uno son los energéticos. Vaya, Rusia es el abastecedor de gas más importante de muchos países europeos, marcadamente Alemania, y en ese sentido, pues creo que además nos debe de conllevar a discusiones que tienen que ver sobre la seguridad energética del mundo y otras cosas, ¿no? Máxime cuando una parte relevante de los combustibles que hoy consumimos están en manos de autoritarios antidemocráticos, y eso nos debería cuestionar dónde estamos poniendo nuestra seguridad energética como planeta, en manos de quiénes. Por eso tan importante lo que el presidente Biden y su partido acaban de aprobar la semana antepasada, la IRA, la Inflation Reduction Act, porque entre otras cosas viene un gran tema de inversión a la transición energética y poder tener seguridad a través de generar energía limpia en Estados Unidos, ser autosuficientes en una parte de ello para no depender de algunos locazos, ¿no? Pero entonces está el tema energético y el otro tema, Denise, que pues tú conoces muy bien el sector alimentario y que es fundamental, es que pues a Ucrania se le llamaba el granero del mundo. Entre Rusia y Ucrania hay una parte muy importante de toda la producción de cereales del mundo, ¿no? De trigo, de girasol, entonces lo que son cereales, aceites, hay un tema en cuanto pues no se pudieron enviar una parte relevante de las cosechas. Ahora ya hay un canal abierto en el Mar Negro para poder empezar a sacar producción, porque hay una seriosísima preocupación de hambruna, sobre todo en algunos países africanos que dependen profundamente del grano ucraniano para vivir, y esa es la otra cuestión. Pero voy exactamente a tu pregunta. Perdón por esta amplia, pero estas son las cosas que debemos de ver cuando decimos, pues es que a nosotros, ¿qué nos afecta? A ver, digo, lo más mezquino es hablar de lo económico, quizá, pero lo económico puede derivar en hambrunas, y pues lo tenemos que hablar. Ahora, nuestra relación comercial, a pesar de que sí es mayor con Rusia, la verdad es que es una relación económica marginal. Y déjame decirte algo, Denise, aunque no lo fuera, aunque tuviéramos con Rusia un intercambio comercial más amplio, nada se va a comparar con el intercambio comercial que tenemos con nuestro principal socio, que es Estados Unidos. Y Estados Unidos ha cerrado su economía a los rusos, a la Rusia de Putin. Es decir, ¿con quién tendríamos que expresar nuestra solidaridad a través de nuestras relaciones comerciales? Pues con nuestros socios comerciales, Estados Unidos, Canadá, Europa y el mundo desarrollado. Entonces, aquí creo que el pedacito que tenemos de economía con Rusia nos debería de preocupar cercano a cero, en términos de dónde tendría que estar nuestra solidaridad, no solo expresada, sino mostrada de manera efectiva. Es decir, es poquito lo que México impactaría realmente a Rusia, y también es poquito lo que Rusia impacta a México, pero deberíamos de haber sido ahora sí que coincidentes con nuestros socios comerciales, con el mundo desarrollado, civilizado, que es con el que queremos estar alineado, y deberíamos de haber cancelado nuestra relación comercial con Rusia, y deberíamos de haber pedido a las empresas mexicanas que aún tienen actividad comercial o producción en territorio ruso que también cerraran actividades, como lo hicieron otros grandes consorcios a solicitud de sus gobiernos en algunos casos, o por motu propio en otros. Entonces, creo que sí es un tema de estar con la libertad y defendiendo la libertad, o estar con un tirano, ¿no? Así es. Importantísimo estos temas que se acaban de comentar, y el tema comercial, el tema
de abasto de granos de Ucrania repercute en todo el mundo y me gustaría posteriormente volverlo a abordar. Pero yo quisiera preguntarte, Salomón, en esta visita en donde se encontraron con legisladores ucranianos, ¿qué pudieron ustedes percibir? ¿Cuál es el trabajo de un legislador de un país que está en guerra? ¿A qué se dedican? ¿Qué legislan? ¿Qué discuten en el Congreso? ¿Qué aprueban en el Congreso si hay una emergencia nacional que los está incluso angustiando a ellos mismos por no saber ni cómo están sus familias en sus distritos dentro del interior del país? Es una muy buena pregunta, César, y sí era muy sorprendente que nos recibieran los diputados vestidos de soldados, ¿no? O sea, ver al presidente del Congreso vestido de militar, ver el Congreso, que en cada ventana del Congreso había sacos de arena, y nos decían los diputados que eso pues serían sus trincheras, que no se iban a ir de su Congreso. Pues realmente es una cosa muy significativa, y ahí estaban, ellos lo que te decía, pues ahorita no hay nada que legislar, ahorita hay que estar aquí y defender, y nos decían algo muy importante, y tenemos que comunicarle al mundo lo que estamos viviendo, tenemos que recibirlos a ustedes y poder hablar con ustedes, y tenemos que tratar de, en cuanto se pueda, aunque sea que algunas diputadas y diputados ucranianos vayan al mundo a contar lo que está pasando. Estamos preparando una visita de algunos diputados ucranianos aquí al país, pero sí, en efecto, pues hay una suerte de parálisis legislativa en estos momentos. Ya llevan 6 meses, entonces eventualmente, así como en las calles se respira un intento de regreso a la normalidad, pues también van a tener que empezar a trabajar ello, y nos los decían, van a tener que empezar a trabajar con los presupuestos de reconstrucción, con la gestión de vivienda, vivienda temporal, y otra serie de cosas que tienen que ver más con el día a día de la emergencia, pero pues ello, ¿no? Ahí estaban en el Congreso y no se iban a mover. Qué bueno que hicieron ya la invitación a estos legisladores. Seguramente, si se logra y vienen a México, será interesantísimo escucharlos, conversar a fondo y sobre todo encontrar algunos puentes de comunicación y de apoyo para ese país que está atravesando por una tragedia. Pero antes de eso, quisiera regresar con Cecilia Díaz Romo también, para seguir abundando en los temas que nos ocupan aquí en México. Ceci, por favor, tu comentario. Micrófono. Wow. Salomón, fue interesante oírte decir que una persona te externó que una injusticia como la que están viviendo en Ucrania solo se gana con convicción y fuerza interior. Voy a traer el tema a México, y aunque no es una crisis del tamaño que está viviendo Ucrania, pues tenemos nuestras propias crisis. Y como sociedad civil y preocupada porque a veces la participación ciudadana que nos muestras es total, tanto en Polonia como en Ucrania, ante el crimen, la delincuencia, los frecuentes golpes y ataques al Estado de Derecho que vivimos en México, ¿crees tú que tenemos esos ingredientes, convicción y fuerza interior? ¿Contamos con una sociedad que en crisis como las que mencioné, que vivimos en México, tendríamos la capacidad para responder con eficiencia? ¿O qué necesitamos para actuar con esa convicción y fuerza interior que están actuando estos ciudadanos y ciudadanas organizados en países en una crisis mucho más seria, pero también de alguna manera, pues la propia crisis es la que a cada quien le pesa? Muchas gracias, Cecilia, es muy buena pregunta, y déjame intentar responder algo, y déjame hacerlo en 2 piezas. La primera
a lo largo de mi vida como servidor público, me tocó atender en México por diferentes motivos muchos desastres. Me tocó atender cantidad de huracanes, las inundaciones en Tabasco, el temblor de la Ciudad de México en el 17, me tocó estar al frente del cuarto de guerra en la H1N1, en la influenza, en el 2009. Me han tocado muchas crisis y una cosa que siempre me sorprendía en todo momento de crisis es la gran solidaridad social que tenemos, que yo imaginaba y la vi en nuestro país. Esta gran solidaridad de tan pronto tembló, ya había grupos de rescatistas anónimos, ya había otros grupos haciendo lonches, como dicen ustedes, y atentos a lo que tuviera que hacerse y prestarse para ayudar. Y en cada momento, Cecilia. Sin embargo, a mí me deja muy preocupado y ocupado, quiero decir, es que esa solidaridad que parece que vivimos cuando hay una gran disrupción no existe en la vida cotidiana, y que a pesar de que, como tú bien dices, el crimen organizado, la falta de paz en muchas regiones de nuestro país, es algo que ahí está. Yo siento que esos espacios de dolor ha pasado más al lado de los 6 meses de guerra y que empezamos a tratar de encontrar una normalidad dentro de lo que no es normal. Tanto en la violencia que vivimos todos los días en las ciudades de nuestro país, como, pues no me voy a un ejemplo muy de mucho tiempo atrás, lo platicábamos en nuestro último Coincides, 750,000 muertes en la pandemia, y muchas que no tuvieron que ser, y la normalidad que ya le damos a ello y a la muerte, a mí no me dejan de provocar escalofríos. ¿Qué pasa? Y tal vez te lo dejo con una pregunta nada más. ¿Qué pasa entre esa hermosa solidaridad y real solidaridad que en momentos muy específicos mostramos los mexicanos? ¿Y qué pasa hoy en nuestras grandes crisis y nuestras grandes dolencias, en donde pareciera que gana la individualidad y el yo me ocupo de lo mío y pues cada quien que se rasque, ¿no? ¿Qué está pasando que no logramos convocarnos a un proyecto solidario en donde ataquemos en conjunto esas grandes dolencias? Y podríamos irnos histórico, ¿no? ¿Por qué ante la pobreza y la desigualdad no somos más solidarios? ¿Por qué no somos más humanos y sociales cuando el de enfrente tiene hambre? ¿Qué nos pasa? ¿Acaso normalizamos o nos conviene bloquearnos y normalizar para no sentirnos en dolor, en crisis, en duelo? Pues no lo sé, pero creo que es algo que hay que reflexionar profundamente. Qué duro y crudo es este mensaje que nos acabas de dar, pero es una realidad. Salomón, tienes toda la razón. Y bueno, también la realidad es que el tiempo nos apremia y desafortunadamente siempre no alcanza para comentar de estos temas. Entonces, a manera de ir concluyendo ya la sesión con las últimas intervenciones de los aquí invitados, le pasaría el micrófono a Denise para que nos hiciera sus últimos comentarios de esta sesión. Denise, por favor. Gracias, César. Salomón, vi en tu cuenta de Twitter que inauguran una plazoleta aquí en Zapopan de Ucrania.
¿Qué mensajes está tratando de lograr con esto y de qué forma podríamos aportar con esta plazoleta que inauguran? Sí, muchas gracias, Denise. Mira, yo creo que son momentos en donde cualquier muestra de solidaridad y de que no somos ciudadanos que nos alejamos de los problemas de otros son relevantísimos. En el caso del gobierno de Jalisco, los gobiernos de la zona metropolitana de Guadalajara, de Zapopan, de Tlajomulco, desde el inicio de la invasión fueron muy solidarios. Fue muy rápido que, por ejemplo, durante varios días se iluminaron los monumentos más importantes de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, de amarillo y de azul. Lo hicieron muy bien y lo hicieron muy claro. Hoy creo que ante la siguiente etapa, esa solidaridad que está mostrando el domingo ayer, el gobierno de Jalisco en el nuevo parque, creo que tiene que pasar a otras etapas. Por ejemplo, yo creo que hay una pieza que va a ser muy hermosa entre ciudades y empresariado para aportar en lo que se puede en la reconstrucción. Creo que, por ejemplo, el hermanamiento de ciudades, ciudades que fueron destruidas. Siempre nos hermanamos que para intercambios culturales, etcétera, y es una tradición bonita, pero creo que en este momento que las ciudades más importantes de Jalisco se pudieran hermanar con ciudades que han sido destruidas en Ucrania, con el afán de tratar de lograr alguna muestra material de solidaridad, sería muy bonito. Pongo un ejemplo. El gobierno mexicano, tras el huracán en Haití, en el año 2010, construyó una pequeña clínica con donativos privados y con recursos del propio gobierno federal. Creo que pues esto que va de reconstruir un aula de clases para alumnos de primaria, reconstruir un pequeño consultorio, no tienen que ser cosas muy onerosas, creo que son las muestras que tocarían ahora y que pudieran ser importantes de expresar en la sociedad jalisciense, tapatía, y también en los gobiernos de Jalisco. No, nos das ya la pauta para tener algo que hacer en los próximos meses, Salomón, y seguramente estará tomando nota todo nuestro auditorio. Yo también, a manera de ir concluyendo ya, porque tenemos 4 minutos más, 5 minutos más, cuando mucho, yo te diría, a ver, pensando fuera de la caja, ¿cómo tendríamos que hacer para también invitar que esos ucranianos que están saliendo de su país y que son muy talentosos en diversas actividades de la economía, que vinieran acá a nuestro país a integrarse a las empresas, integrarse a proyectos de investigación, a proyectos artísticos, a proyectos deportivos? Entonces, ¿cómo hacerle? Y la segunda, para que nos hagas favor también de, al mismo tiempo de responder, hacer tu conclusión, ¿por qué no pensar también completamente fuera del parque? Y así como en su momento, bien lo decía Denise, teníamos un comercio bilateral con Rusia de más de $1,200 millones, que después se frenó porque hicieron una unión aduanera con Bielorrusia y con Kazajstán, y entró la burocracia y ya no pudo seguir creciendo ese comercio con aquella zona del mundo. ¿Por qué no hacer unas pláticas o proponer al gobierno de México a intensificar pláticas para hacer un acuerdo emergente de libre comercio con Ucrania? Muchas gracias, César. Pues como dices, a manera de conclusión y nuevamente profundamente agradecido porque me permitan platicar de este tema que no nos es tan lejano como a veces parece. Las reacciones en redes sociales, por ejemplo, de nuestra visita desde el gobierno, desde la 4T, fue agresivísima, grosera. Mandaron a los caricaturistas de sus periódicos a darnos con todo. Había una gran molestia
y digo, eso hay que preguntárnoslo después y da para otro tema. ¿Por qué esta parte cubana, soviética, está tan impregnada en ciertos sectores de México, en Latinoamérica, que no hemos visto que pasa en esos países en donde los derechos humanos están completamente vulnerados, donde las condiciones bajo las que viven son tiránicas, que no hemos visto, que le tenemos todavía una nostalgia romántica muy extraña y que se pondera cuando suceden este tipo de cosas, pero ese es otro tema. Mira, yo no sé cuántos ucranianos realmente vengan, como les digo, de entrada los hombres están ahí y no se van a mover y te dicen vamos a salir victoriosos y de aquí no nos mueven. Las mujeres, en fin, sí ha habido migraciones y incluso pasaron por México, pero muchos buscando irse a Estados Unidos. Yo tu pregunta de talento, la combinaría con un tema humanitario y te diría, mira, tenemos una muy importante cantidad de centroamericanos, de haitianos en nuestro territorio. ¿Cómo vamos a ser más humanos y cómo vamos a aprovechar al migrante que siempre tiene una fuerza especial? ¿Por qué en lugar de nada más mandarlos a la frontera norte, no generamos programas de acogida que realmente les permita integrarse a la sociedad mexicana y ayudarnos en nuestra productividad? Cuando las migraciones se toman en serio y se les da una salida legal y formalizada, esas migraciones siempre han resultado ser enriquecedoras para las sociedades. Yo lo preguntaría, insisto, no tanto con los ucranianos, que ahí, pues que no serán muchos, sino con los miles de centroamericanos y haitianos que ya están en nuestro territorio y a los que no les estamos abriendo esas oportunidades y que seguramente tienen mucho que aportarnos como sociedad. Y pues con el último punto que decías, mira, el Tratado de Libre Comercio, los diálogos, una vez que termine esta guerra, va a haber mucho que trabajar y va a haber mucho que hacer. Incluso va a ser muy importante la oportunidad de inversión que se genere en Ucrania, porque es un país con muchas fortalezas y riquezas que va a tener que reconstruirse. Entonces, constructoras, desarrolladoras, fabricantes de materiales, seguramente van a tener oportunidades económicas de desarrollo en y con Ucrania. Pero primero es la guerra, la solidaridad ante la invasión y la guerra, y seguramente con el tiempo van a venir oportunidades y diálogo de qué se puede hacer y cómo podemos incrementar nuestros lazos económicos. Nunca se va a poder incrementar la parte comercial, económica, de inversión, si no se fomentó antes la parte humana, la parte civilizatoria. Ojalá hoy tuviéramos eso claro para que ahí estuviera concentrada nuestra fuerza. Ha sido muy puntual y objetivo, Salomón, porque precisamente lo viviste, lo conociste y lo estás experimentando. Hay que tender la mano, primero que nada. Y México sí quiere tenderle la mano al pueblo de Ucrania. México sí quiere establecer puentes que seguramente, como bien decías, una vez resuelto el conflicto, una vez resuelto el tema humanitario, vendrá lo comercial. Y es muy lógico, mencionabas en tu alocución, Ucrania está considerado el granero de Europa y de muchas otras partes del mundo. México puede ser la cocina del mundo, de alimentos preparados. Si en algún sector económico tenemos una liga y una coincidencia, es en lo alimenticio. Así es que ahí está la tarea. Primero, tender la mano al pueblo de Ucrania. Posteriormente, cuando las condiciones lo permitan, habrá que intensificar estos esfuerzos, como bien lo explicaste, para tratar de vincular a las empresas alimenticias de Ucrania con las de México, que ya lo estaban haciendo, pero será una oportunidad de oro en los próximos años que sí podemos concretar. Ojalá que así sea.
Así es que, Salo, muchísimas gracias de nueva cuenta por tu tiempo, por tu esfuerzo, por tu pasión y tu cariño por lo que haces. Lo apreciamos mucho y enhorabuena. Esperamos verte muy pronto por acá. Muchas gracias a ti, César. Muchas gracias a Coincides, a Cecilia y a Denise. Les aprecio de verdad la oportunidad. Que sea un llamado a la solidaridad en el planeta, no solo en ese conflicto. Así será. Gracias, Salo. Gracias, Ceci. Gracias, Denise. Gracias a todos ustedes por haber estado esta tarde con nosotros. Es una oportunidad más para el pensamiento crítico y la reflexión. Gracias. Esto es Coincides. Hasta la próxima.